¿Estamos en el aire? Bien, gracias. Bueno, debido a los inconvenientes que se generaron con la plataforma y conforme lo habíamos estipulado para la clase virtual en la inauguración de esta nueva modalidad del día de la fecha, no queremos perder la oportunidad de que puedan contar con el material de la bolilla 4. Programa en mano, lo único que tengo, como decimos siempre, para ir guiándonos y haciendo una evaluación punto por punto de la unidad. Voy a tratar de ser conciso, resumiendo los puntos de la unidad para que ustedes les queden las ideas centrales de la misma. Arrancamos. La unidad 4 habla de la génesis y evolución de la cuestión agraria. Acá lo que vamos a hacer es un principio de donde comienzan precisamente todas aquellas instituciones desde lo fáctico que después nosotros vamos a estudiar a partir de la unidad 5, de la 6, de la 7, de la 8 y de la 9 respecto de lo que son las instituciones propias del derecho agrario, cómo nacen, cómo surgen, cómo las adopta nuestro país y qué revestimiento jurídico le da a esas instituciones. La unidad 4, como verán ustedes en el programa, lo que lo estamos siguiendo, tiene 4 puntos. Vamos a tratar de grabar un punto por cada módulo, así ustedes lo pueden ir teniendo separado y no se hace un embrollo con todos los puntos. Punto 1 de la bolilla 4. Fíjense, dice, agrariedad en la evolución humana, sociedades indígenas, caracteres y demás. Entonces, de acá en más, lo que nosotros vamos a tener es una línea de tiempo. Esto es una línea de tiempo histórica que vamos a principiar arrancando allá por el año 1536-1537, donde comienzan los primeros intentos de colonización del actual territorio argentino por parte del conquistador español. En este año, como les digo, Diego de Almagro y Pedro de Mendoza llegan a estas latitudes con el afán de conquista y se van a encontrar en estos territorios con poblaciones, grupos humanos asentados que estaban adaptados al medio y habían logrado de alguna manera una adaptación, como les digo, a los recursos naturales que existían en este medio, en este territorio. Se iban a encontrar estos primeros conquistadores con grupos cazadores, grupos aborígenes, hablamos naturalmente, recolectores y también grupos humanos que se dedicaban a la pesca, grupos humanos que habían desarrollado un sistema hasta de riego, un sistema hasta de cultivo, esa agricultura incipiente conforme nosotros denominamos habitualmente, y también grupos humanos que en un estadio avanzado habían logrado la domesticación de los primeros animales. En este escenario, conforme les pide el programa y que ustedes estarán siguiendo, es donde podemos hablar de los primeros sistemas agrarios iniciales. Estos grupos humanos asentados en un determinado territorio, completamente adaptados a ese medio y aprovechando los recursos naturales, la explotación de los mismos en pos de desarrollar sus propias vidas, su propia adaptación al medio. A posteriori, con la llegada del conquistador, obviamente lo que se produce es un intercambio biológico, como nosotros decimos. Quizás, fíjense ustedes, quizás el mayor intercambio biológico que conoció la historia de la humanidad. ¿Por qué les digo esto? Porque el conquistador español que llegó a estas latitudes trajo consigo virus y bacterias para las cuales estas poblaciones originarias, estos pueblos originarios no estaban preparados. ¿Por qué? Porque habían permanecido hasta este entonces prácticamente y de hecho aislados de lo que era el resto de la comunidad mundial hasta aquí, hasta esta fecha que nosotros estamos señalando como el comienzo de estos sistemas agrarios iniciales. También el conquistador europeo trajo a estas latitudes el trigo, la vid, el olivo, que eran todas, insumos que trataron de imponer con mayor o menor éxito en todas las empresas conquistadoras en las cuales estos intrépidos aventureros se adentraban a conquistar, en este sentido, en pos de y en nombre de la corona española. A ver, hasta aquí estos sistemas agrarios iniciales. Con la llegada del conquistador español, lo que se produce, conforme acá nos pide el programa, el modelo clásico colonial, es que no podamos hablar de un nuevo sistema agrario a partir de la llegada de estos conquistadores. ¿Por qué? Porque lo que tenía en mente el conquistador español era
enriquecerse rápidamente a través de la explotación de los minerales y traspasar esa riqueza mineral a la corona, a aquella corona de la cual dependían y a la cual respondían efectivamente. Pero no obstante lo cual, de que no podamos hablar de sistema agrario nuevo, este conquistador español, a la postre, necesitaba cubrir necesidades primarias básicas, es decir, alimentación y vestuario, razón por la cual pensaron ellos en obtener estos insumos de la manera más fácil posible. ¿Cómo iban a obtener estos insumos para cubrir estas necesidades básicas? Recurriendo ¿a qué? A la explotación del trabajo aborigen, es decir, a la explotación de los recursos naturales incluso y la explotación de la mano de obra aborigen. Es decir, acá comienza un sistema agrario de explotación de los recursos del medio y de la población, de los recursos humanos en este caso, diametralmente opuesto al que venía hasta este entonces, hasta el arribo de la llegada del conquistador a estas latitudes. Un sistema que, si ustedes se aventuran, no difiere mucho de lo que era el sistema de la esclavitud. ¿Por qué? Porque el conquistador necesitaba procurarse y cubrir esas necesidades básicas a partir de un mínimo esfuerzo para esa búsqueda. Y de allí la explotación de la mano de obra aborigen, lo que se conoce como el tributo indígena. ¿Cómo iban a costear, cómo iban a cubrir esas necesidades básicas a través de esta nueva institución incluso? Observen ustedes, esta nueva institución que es el tributo. ¿Cómo iban a hacerlo? Bueno, explotando la mano de obra, el servicio personal aborigen, ¿y cómo iban a obtener esos grupos humanos en pos de esa finalidad? Bien, cuando el conquistador anexaba nuevos territorios para la corona, era la misma corona quien le retribuía a ellos una parte del territorio, les cedía como premio una parte de ese territorio anexado en pos de que pudieran explotar ese territorio, obviamente con la población aborigen que se encontrara en el mismo. De allí que las mayores peleas, las mayores disputas entre la población, en este caso española, entre los conquistadores mismos españoles, tenían que ver no tanto con la porción de tierra, sino con la porción de los aborígenes que se hallaban en las mismas. Esto, recuerden siempre, como merced, es decir, como premio a la incorporación de nuevos territorios hacia la corona a la cual dependían. Ahora bien, lo que ocurre es que en este sentido fue tal el sistema de explotación, fue tan intensivo que llevó implícito esa nueva forma de explotación, lo que yo denomino el germen mismo de su propia destrucción. ¿Por qué? Porque lo que produjo esa explotación inicial intensiva de la mano de obra aborigen fue una drástica, una brusca caída de la mano de obra aborigen. Y si caía la mano de obra aborigen, todo el sistema, todo el andamiaje entraba en crisis, obviamente. Tan es así en importancia este dato histórico, que conforme estamos hablando siempre dentro del punto 1 de la unidad 4, es que estas noticias llegaron a oído de los reyes de España en este sentido y envían allá por el año 1608 a estas latitudes al oidor de la Real Audiencia de Charcas, don Francisco de Alfaro. ¿A los efectos de qué? A los efectos de constatar la veracidad de esas denuncias, a ver si era tan así este sistema de explotación aborigen, a ver qué es lo que estaba pasando en estas tierras, en estas distancias, y si era este sistema de explotación tan intensivo que estaba poniendo en crisis, obviamente, la población aborigen que lo sustentaba. Realidad que, constatada la veracidad de las denuncias, Francisco de Alfaro, allá por 1608-1609, promulga, redacta las famosas ordenanzas de Alfaro, en las cuales prohíbe en lo sucesivo el trabajo personal aborigen para cubrir ese tributo, es decir, esas necesidades básicas que tenían los españoles. O sea, ya no se los podía obligar a trabajar en forma personal a los aborígenes, sino que podían cubrir ese tributo ¿con qué? Con dinero,
o si el aborigen carecía de dinero, con especies, de las que fueren, pero ya abrogaba el sistema de trabajo personal aborigen. Si bien fue un logro inicial, a la postre, lo que se volvió al momento de que Francisco de Alfaro retorna a España fue obviamente retornar otra vez al servicio personal aborigen y demás. Bien, en lo sucesivo, en esta continuidad nos vamos a encontrar con lo que ahí nos pide el programita también, el modelo clásico colonial, el sistema de la conquista española y demás, y seguimos en este sentido, y vamos a llegar a un punto donde el gobierno de España, encabezado en este caso por el rey Carlos III, va a iniciar, allá por fines del siglo XVIII, una serie de reformas desde el punto de vista político, fiscal y económico que se conocen como las reformas borbónicas. ¿Qué tendía la corona a efectuar a partir de, como les digo, el reinado de Carlos III con este tipo de reformas que llevan el nombre de borbónica, como estamos comentando? Retornar al control político de las colonias por parte de la monarquía española, es decir, desplazar a las élites locales del gobierno y administración de lo que existía en estas latitudes. ¿Cómo iba a lograr retornar a ese control político, retomar ese control político? Bueno, adoptando una serie de medidas que comprenden lo que se denomina las reformas borbónicas. La primera de ellas tiene que ver con la expulsión, allá por 1767, de una orden religiosa, que era la Orden de San Ignacio, la Compañía de Jesús, que observen ustedes que habían sido enviados a estas tierras con un propósito ¿de qué? Un propósito de evangelización, el propósito religioso en cuanto a los aborígenes existentes en estas latitudes, ni más ni menos, y que a la postre se habían convertido en una suerte de competencia de la corona española en estas tierras. ¿Por qué? Porque en pos de esa finalidad que te estoy comentando, la Compañía de Jesús, la Orden de San Ignacio, que se habían organizado en nuestro país de dos maneras distintas, las haciendas o estancias, en lo que hoy es Córdoba, y las misiones jesuíticas, en lo que es el noreste de nuestro país, el norte de Corrientes y el actual territorio de Misiones, se habían constituido como, en pos de esa finalidad, como te decía, en los mayores detentadores de tierra, ganado, en ese entonces, por aquella época, el ganado que era el más utilizado. ¿Para qué? Para ir a la minería de Potosí y poder trasladar todos los minerales que así se producían, que era ese animal híbrido que siempre comentamos, es la mula. Y también fueron considerados, y de hecho, detentaron la mayor cantidad de esclavos. Entonces, fíjate vos, tierra, animales y esclavos los convirtieron en una suerte de competencia directa de la corona española. Si bien los habían enviado a estas latitudes para esa finalidad, a la postre se convirtieron en una suerte de enemigo económico, por decirlo. Entonces, la primera consecuencia de las reformas borbónicas es la expulsión de los jesuitas, en el año 1767. La segunda de las consecuencias de este tipo de medidas es, en el año 1776, la creación del Virreinato del Río de la Plata, con sede, con capital, ¿en dónde? En Buenos Aires. Un vasto territorio que comprendía desde el Alto Perú, parte de lo que es actualmente Chile, Bolivia, Paraguay, la banda oriental y, por supuesto, nuestro país, en el territorio actual. Tercera consecuencia, o directamente medida que integran las reformas borbónicas, el libre comercio, el establecimiento del libre comercio de todo lo que era el interior de nuestro país, e incluso con la aduana, con el puerto de Buenos Aires, ¿hacia dónde? Hacia la metrópoli, el libre comercio con la metrópoli. Y la cuarta consecuencia de este tipo de medidas es el renacimiento de la minería potosina, porque el imperio necesitaba abastecerse de metales preciosos y seguir financiando lo que eran las conquistas de estas latitudes. Esas son entonces las cuatro consecuencias de las reformas borbónicas cuando se les pregunta. Bien. Bueno, y para terminar el punto 1, que ya estamos más o menos en tiempo, en esta prieta síntesis,
El último punto, la revolución de la independencia y la expansión ganadera. Todo lo que tenga que ver con revolución implica guerra, implica enfrentamiento, implica batallas. Y estos enfrentamientos, estas batallas, lo que producen es destrucción total, destrucción de sistemas ecológicos, de recursos naturales. Y amén de esto, lo que se genera a partir de aquí es un lento camino hacia lo que va a ser la organización de nuestro país, tanto desde el punto de vista jurídico, incipientemente, como también desde el punto de vista de su organización hacia el interior de nuestro país, cosa que vamos a ver en el punto 2.